Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretedigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía y aprendemos a mantener nuestras cámaras a punto, porque es muy importante, ¿no? Y como ya lo hicimos el mes pasado y os gustó tanto esta sección, pues que hemos dicho, pues, oye, vamos a seguir, que creo que esto es importante no solo para saber cómo hacerlo, sino para prevenir posibles problemas, posibles inconvenientes que nos puedan perjudicar a nuestra cámara y como, bueno, pues como prevenir es curar, pues hemos pensado que esta sección es ideal para todos vosotros. Y para esto, pues tenemos a Alejandro Peláez, que ya nos acompañó en el primer programa que hicimos. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Muy bien, encantado, hombre. Encantado de conocerte, es la primera vez que nos vemos. Sí, sí, la Hemos verdad hablado es unas que cuantas veces, pero es la primera vez que nos vemos. Y como decía, ¿no? En el primer capítulo que grabamos, pues la gente quedó encantada con esos consejos que diste para mantener el equipo bien guardado, desmitificar un poco, que yo creo que eso de desmitificar a ti te gusta bastante, sí, sí. desmitificar un poco el hecho Hay de utilizar. mucha, mucha leyenda urbana, por desgracia, y mucho troll también en Sí, Internet, por desgracia también. sí, por eso, ¿no? El hecho de desmitificar el uso de algunos accesorios que reducían la humedad o por lo menos que no lo reducen en el tiempo necesario, ¿no? Sí. Para que nuestro equipo se mantenga en plenas condiciones Mm. durante mucho tiempo, ¿no? Esto lo podéis ver en el capítulo anterior, que os dejo por aquí la etiqueta, y podéis ir directamente a verlo, cómo mantener y dónde guardar vuestro equipo para que se conserve en buenas condiciones, ¿no? Y que no coja humedad. Y hoy vamos a hablar de algo muy interesante porque yo le propuse a Alejandro hablar sobre la limpieza del sensor. Y Alejandro me decía, sí, pero la limpieza, dependiendo qué herramientas utilicemos y qué no, pues puede ser más eficaz o menos. Y entonces, pues le digo, mira, Alejandro, tú háblame de lo que quieras, me cuentas los sistemas que tenemos para limpiar el sensor, cómo lo podemos hacer y podemos hablar también de los pros y de los contras de esos accesorios, ¿verdad? Sí, de eso se trata. Lo primero que me gusta decir es que no hay un sistema de limpieza perfecto. No existe. Ni siquiera los de gama profesional, que no los vamos a ver hoy aquí porque esto está dirigido a aficionados, pero no existe ningún sistema absolutamente perfecto. Entonces, cuando alguien te dice, el bueno es este, bueno, habría mucho que discutir y mucho que matizar, ¿no? Lo que vamos a hacer es ir analizando los distintos sistemas y ir viendo qué cosas tienen bien y qué cosas pues no tienen tan bien. Y Ujú. después cada uno, en función de eso, que intente adaptar a sus posibilidades y a sus características uno de los sistemas que vamos a mostrar o directamente que no se complique la vida y que lo lleve un servicio técnico. Eso ya es una decisión personal de cada uno. Muy bien. Y antes de Bueno, empezar, déjame recordar una cosa, Alejandro. sí, Todos los que tengáis alguna duda sobre lo que Alejandro nos vaya a explicar hoy, ¿no? Después de escucharlo, pues os invito a que dejéis los comentarios aquí en la caja de comentarios del vídeo y pues yo se lo traslado a Alejandro y os contesta, ¿vale? Y de todas formas, si tenéis algún problema en vuestra cámara y necesitáis de un servicio técnico, podéis también poneros en contacto con Alejandro en tu mail, que si me lo dices, porque no lo tengo por aquí abierto. el mail Sí, a jpleiza@hotmail.com. perfecto. Pues en ese mail os podéis poner en contacto con Alejandro pues para consultar vuestro problema, ¿no? Y si él os puede echar un cable, pues seguramente que lo hará de una forma genial. Igualmente os lo dejo aquí en las notas del programa, como podéis poneros en contacto con él. Y nada, pues vamos allá. Bueno, lo primero, siempre que se limpia una cámara digital, el sensor de una cámara digital, evidentemente lo primero es garantizar una alimentación, una energía a la cámara. ¿Y por qué digo garantizarla? Porque tener en cuenta que en las cámaras reflex tenemos que levantar el espejo de la cámara, el espejito que tienen todas las reflex a 45 grados, tenemos que levantarlo y después vemos que hay unas laminillas de un obturador
que también tienen que levantarse. Cuando utilizamos mirrorless, EVIL o sin espejo, llamarlas como queráis, vemos que en este caso no es necesario, es decir, tú quitas el objetivo y directamente ya ves el sensor de la cámara. Pero en el caso de las con espejo, de las reflex, pues necesitamos garantizar la alimentación. ¿Por qué? Porque si cuando yo estoy en medio proceso de limpieza y tengo algún elemento introducido dentro de la cámara, se corta la energía, pues el obturador se va a cerrar, el espejo va a bajar y yo voy a tener un problema serio con el obturador y con el espejo. Entonces, ¿qué es lo que aconsejo? Pues garantizar que la batería que introduzca esté totalmente cargada. Hay muchas cámaras, como es el caso de esta, que cuando tú metes una batería poco cargada y seleccionas en el menú de la cámara, te vas al menú de la cámara y seleccionas en el menú de la cámara bloqueo de espejo para limpieza, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no me deja pisarlo. Me da la orden, o sea, me tiene apagada esa orden. ¿Por qué? Porque la cámara está pensando por mí. La cámara está diciendo, este animal va a limpiar el sensor con una batería con baja energía. Entonces, como le deje hacerlo, se va a cargar el sensor de la cámara. Entonces ya la cámara piensa por mí y me dice que no puedo limpiarlo. Pero hay otras cámaras digitales que sí te dejan limpiarlo. Entonces, una advertencia muy importante es garantizar que la batería que tenga metida esté totalmente cargada. Saco esta batería prácticamente agotada, meto una totalmente cargada y veo que ya sí me permite pisar la opción de bloqueo de espejo para limpieza. En otras cámaras de otras marcas y de otros modelos, pues vendrá con otros textos distintos, cada fabricante le mete una descripción determinada, pero básicamente en esencia es lo mismo. Se trata de que el espejo y el obturador estén arriba durante todo el proceso de limpieza. ¿Qué ocurre una vez que le doy al botón y se me sube el espejo y el obturador? Pues lo primero que ocurre es que tengo ya que tener decidido con qué sistema voy a empezar a limpiar mi sensor. Una de las normas absolutamente universales y esenciales para todos, eso sí que se puede decir que es universal, que pocas cosas se pueden decir que son universales, es que siempre antes lo primero que tengo que hacer es soplar el sensor. Soplarlo, antes de tocarlo, antes de humedecerlo, antes de nada, tengo que soplarlo. ¿Por qué? Porque soplándolo, haciéndolo bien, evito que posibles partículas abrasivas que estén sobre el filtro de paso bajo puedan rayarme el sensor. Con lo cual, es fundamental, utilice el método que utilice, hacer un buen soplado en el sensor. ¿Qué os aconsejo para el soplado? Pues lo más cómodo que hay en el mercado son las peras de aire. Pero hasta para esto hay que saber escoger. O sea, tú llegas a una tienda de fotografía y dame una pera de aire. ¿Cuál? La que tengas por ahí. Pues no. Hay peras de aire que echan un poco de aire, las pruebas sobre la palma de la mano. Hay otras que echan más aire y hay otras que echan un chorro muy grande de aire. ¿Cuál aconsejo yo? Pues bueno, aconsejo estas que tienen forma de nave espacial. Esta en concreto es de una marca que se llama Giottos, pero las hay de otras marcas. Suelen tener mucho chorro de aire y eso viene muy bien a la hora de que determinados elementos que están sobre el sensor de la cámara desaparezcan. Para no rayar después, ¿verdad? Para no rayar una vez pasemos. Exactamente. Se trata de que posibles elementos abrasivos desaparezcan de la cámara. ¿Qué elemento aconsejo desterrar del pasado? Son estas peras de aire de la época analógica, que te venían con unos bastoncillos y con unos tisus de papel encerado y demás. Realmente de esos kits que se vendían antes y que todavía se siguen vendiendo ahora porque en las tiendas, prácticamente podría decir que no sirve nada. Pero vamos, desde luego esto no sirve para limpieza del sensor.
que tenga esto, que lo utilice para pasarlo así por encima a la cámara, pero no para limpiar el sensor. Esto totalmente tachado, totalmente prohibido. Y de los múltiples sistemas de peras que hay, aconsejo las de chorro fuerte. Este modelo en concreto es un buen modelo. También hay gente que utiliza aire comprimido. Las distintas bombonas que hay de aire comprimido, que tienen un sistema de rosco universal, en el que yo rosco una serie de cabezales. Están bien, tienen un chorro de aire muy potente, pero hay que saber utilizarlas. El primer criterio que hay que tener con ellas es que cuando yo aplico sobre la cámara el chorro de aire, tiene que haber una distancia de mínimo 20 centímetros. Porque si lo acerco mucho, lo que hago es condensar agua sobre el sensor. Y después ya tengo ahí un follón tremendo, tengo que secar ese agua, si la dejo que seque, precipita y me deja un precipitado cálcico, con el cual me queda una mancha. En fin, en vez de limpiarlo, lo que estoy es complicándome. Con lo cual, si utilizamos sistemas de aire comprimido, primero, mantener una distancia determinada. Y segundo, mantener la perpendicularidad respecto del plano que forma el sensor de la cámara, este plano, con la boquilla del aplicador. Es decir, no hacer esto. Y hacer esto. Un tercer sistema es que, igual esto no entienden mucho los grafiteros, estos aparatos no se pueden utilizar así, ni así, ni así, ni inclinados. Tienen que estar en una posición perpendicular al plano. Tanto la cámara como esto. Digamos que este sería el sistema correcto de uso, ¿vale? Al acercarlo, Alejandro, ¿puede ser que también perjudique al sensor por la presión del aire, no solo por la humedad, por lo que se condensa el aire? ¿No? No tiene tanta fuerza como para llegar a que esa presión sea excesiva. Lo que ocurre es que a veces sí es cierto que cuando tú iluminas el sensor con una pequeña lamparilla o con el flexo de la... Imaginaros que tengo aquí un flexo de estudio, se me olvidó poner un flexo de estudio, pero imaginaros que pongo aquí un flexo de estudio. Ilumino el sensor que está en la parte de abajo. ¿Y qué pasa? Pues que me interrumpe a la hora de aplicar el elemento. Este elemento me interrumpe la luz. Con lo cual no es un sistema bueno con luz artificial. Sí, con luz natural. Si yo me acerco a una ventana y demás, le puedo pegar unos chorretones rápido, pero no puedo inclinarlo en ningún momento. Cosa que sí puedo hacer con las peras. La pera la puedo coger y la puedo inclinar todo lo que quiera sobre las esquinas del sensor. Vale. Es decir, el spray tiene que estar a una distancia y tanto la cámara como el spray... Y con una inclinación determinada. Exactamente. No vale que yo haga inclinaciones raras. Tanto la cámara como el spray, ¿no? Tiene que estar más o menos directo al sensor, pero con una distancia. Exacto. Vale. Hay gente que le da 2 soplidos y dice, ya está. Vale. ¿Qué pasa cuando yo soplo dentro de la cámara? Pues que se produce una revolución de lo que se llaman partículas en suspensión, que son partículas que no vemos. A veces las vemos al contraluz cuando entra un haz de luz dentro de la habitación y vemos miles de partículas en ese haz de luz y dices, tu madre mía, cuánto polvo tengo en casa. Bueno, pues dentro de la cámara pasa exactamente lo mismo. Hay miles de partículas que están en suspensión porque no pesan lo suficiente para caer por gravedad. Entonces se mantienen ahí en ese limbo de la suspensión. ¿Qué pasa cuando yo soplo? Pues que hay una revolución de todas esas partículas. Entonces tengo que esperar a que esa revolución se calme. ¿Y cómo se calma? Porque la mayoría de esas partículas quedan pegadas en las paredes de la caja del obturador y del espejo. ¿De acuerdo? Las paredes tienen una polaridad determinada que atraen esas partículas cuando se crea todo ese movimiento de ese polvo, de esas partículas en suspensión. ¿Vale? Entonces no es soplar y dejarlo, hay que esperar un poco a que se tranquilice
toda esa atmósfera revolucionada. ¿Mm? Vale. Mucha gente me pregunta ¿cuánto acerco el pitorro del aire al sensor? ¿Lo puedo rayar? Hombre, se trata de que no llegue a tocar físicamente, pero no pasa nada por acercarlo a 1 centímetro. Es una distancia más que razonable. Claro, a peras de este tipo, que tienen un pitorro muy corto, meterlo dentro y controlar a qué distancia estoy chorreando es mucho más complicado que peras de este tipo que tienen un pitorro largo y que resulta mucho más fácil ver a qué distancia estás dando ese aire sobre el sensor. Entonces, aconsejo pitorros largos y chorros fuertes. Veréis que algunas peras el fabricante os dice que tienen filtros, algunas peras de aire, filtros. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando entra dentro el aire dentro de la pera, por esta parte de detrás del culo, cuando entra el aire, aquí hay un filtro que está filtrando ese aire para evitar que el polvo que pueda tener el aire, hombre, es válido, sí, está bien, pero vamos a ver, evidentemente yo no me voy a poner a limpiar el sensor de la cámara en una habitación en la que acaben de limpiar el polvo de los muebles ni O de en la las calle. estanterías. Es de sentido común, pero a veces hay que decir las cosas de sentido común. Es decir, si acabas de crear una revolución en el ambiente en el que estás, ahora no te pongas a limpiar la cámara, porque está cayendo todo el polvo del aire dentro de tu cámara. En exteriores, en un sitio con polvo, tampoco te pongas a limpiar la cámara. Es de sentido común que tiene que ser en un sitio tranquilo, en el que la atmósfera esté estabilizada y en el que nadie haya estado, digamos, limpiando, ni saltando sobre los sofás, ni haciendo cualquier cosa que pueda sacar mucho polvo a la atmósfera de la habitación o del sitio donde lo estoy limpiando. Es de sentido común, pero a veces todos sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, es lo que te iba a decir, precisamente, me lo has quitado de la lengua. Entonces, eso es evidente, pero es así. Entonces, ¿qué ventajas tienen las peras sobre los sistemas de aire comprimido? Pues que son más fáciles de manejar, de direccionar y no producen ninguna condensación de humedad. Pero los sistemas de aire comprimido tienen una ventaja, yo diría que una ventaja bastante buena, sobre las peras de aire, y es el tema de que pueden funcionar como aspiradores. Es decir, tal cual está este sistema con esta boquilla, esto lo que me hace es soplar. Pero si yo pongo este aparatejo, Es como un accesorio en convierto. T, ¿no? Digamos, con forma de T, para los que nos estén escuchando. Realmente Sí. es una especie de Bernoulli, es una especie de efecto de Bernoulli, el efecto físico de Bernoulli. Ujú, Es un tubo que lo que hace es un vacío ujú, y cambia la aspiración, perdón, el soplado a aspiración. ujú. Entonces, con este sistema, ahora ya no tengo, cuando le doy, ya no tengo un aspirador, ya no tengo un soplador, tengo un aspirador. Ujú. No sé si se ha visto que chupa, Sí, sí. no lo levanta porque no tiene fuerza suficiente, porque esto pesa mucho, pero Sí. está chupando, está absorbiendo, ya no está soplando. Entonces esto viene muy bien para cuando introducir este elemento, este tubito, dentro de la cámara y después de haber soplado con una pera, absorber todo ese polvo que está pululando y demás, porque había dicho antes que se pega a las paredes del espejo de la cámara. Pero llega un momento en el que esas paredes ya están, por decirlo de alguna manera, colmatadas, ya no admiten más, ya están totalmente saturadas de polvo. Con lo cual, con este sistema, absorbemos ese polvo, nos lo tragamos y se va a esta parte de dentro de este cilindro, este tubito, esta Ujú. válvula, y incluso lleva un sistema para Expulsar abrir este la polvo, ¿no? válvula y limpiarlo, Ujú. tirar después ese polvo que se queda dentro.
Entonces, aquí este sistema sí nos ofrece una ventaja, el de bombonas de aire comprimido, sí nos ofrece una ventaja que es el de funcionar como aspiradores. Perfecto. Como un sistema que puedo acercar mucho al sensor, que es una gomita de estas parecidas a los tubitos estos que hay en las peceras. Sí, De gomita muy, muy sencillito. ¿De muy acuerdo? bien. Para todos los que nos están Entonces, viendo, es algo muy gráfico, porque Alejandro nos lo está enseñando, pero los que nos estáis escuchando, yo creo que más o menos ha entendido, pero si queréis verlo bien, de qué se trata y cuál es el diseño, la estructura, ¿no? Pues podéis pasar por el canal de YouTube y ver este vídeo y podéis ver de qué se trata. Igualmente, todos los accesorios los dejaremos aquí en las notas para que podáis verlos, para que tengáis una referencia gráfica. Y nada, esperemos que os animéis y que toméis precauciones, como nos dice Alejandro. Sobre este tipo de herramientas, Alejandro, sobre peras y sobre spray de aire, ¿tienes alguna cosa más que comentar? sí, una cosita de economía, Ujú, y es el tema de las bombonas. A veces basta que compres la bombona en una marca fotográfica para que sea mucho más cara. Estas bombonas son las mismas que te venden para limpiar los teclados de los ordenadores, el polvo que se mete entre las teclas o ujú. para otro tipo de cosas, y suelen ser más baratas cuando están dirigidas a otros sectores que al sector de fotografía. Y esta rosca es universal. Una vez que tú tienes la boquilla, ya compras la bombona que te resulte más barata. Tenerlo en Ujú. cuenta porque a veces las firmas que se dirigen a fotografía intuyen que el que se ha gastado 3.000 euros en una cámara o 4.000 o 5.000 en un equipo puede pagar más que el que trabaja en otro Claro. segmento. Entonces, Al ser algo tenerlo en más cuenta. específico, pues lo Exacto. ven como más. Muy bien. Pues perfecto. ¿Te parece si lo dejamos aquí y en un próximo programa seguimos con más accesorios? Perfecto. Muy bien. Pues muy bien. Lo dicho, si os ha quedado alguna duda, si queréis saber algo más sobre todo lo que nos ha explicado Alejandro, pues dejadnos ahí un comentario en el vídeo y yo se lo paso a Alejandro y que nos diga. Y si no, pues os ponéis en contacto con él directamente. Si tenéis algún problema en vuestra cámara y queréis un servicio técnico, pues Alejandro estará encantado de atenderos. Alejandro, pues nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias por tu ayuda. Yo creo que va a ser Gracias a vosotros. una explicación muy Todavía, útil para todos aquellos que se animen a limpiar su sensor. Yo no lo he hecho nunca y no me atrevo, ¿eh? Yo lo llevaré siempre al servicio técnico. Eso tenlo por seguro, ¿eh? bueno, es cuestión de cada uno tiene que analizar lo manitas que es, lo Sí, atrevido y las ganas que tiene de complicarse la vida o no. Es realmente eso. Pero bueno, quiero decir, hay muchísimos aficionados que hacen limpiezas bien hechas en su sensor ujú, y hay muchísimos que no. Entonces, cada uno tiene que hacer un autoanálisis. claro que sí. Por eso mismo te lo comento, por lo del tema de manitas, porque no lo soy mucho. Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias. Nos vemos el mes que viene. Un abrazo muy grande. Un abrazo.